Hola compañeros, buen día tengan todos ustedes. Mi nombre es Daniel Guerrero, médico residente de Medicina Familiar de primer año en el módulo de urgencias y coordinado con el profesor titular, Dr. Francisco Gerardo Nolasco García, médico de base del servicio de urgencias adscrito al Hospital HGR 72. Vamos a hablar del tema de síndrome de lisis tumoral. Vamos a tener que como introducción fue descrito originalmente en 1929 por Bernard y Polkak. Sin embargo, no fue hasta 1980 cuando se describe como el síndrome clínico y analítico. Principalmente esto lo observaron en el linfoma de Burkitt. El síndrome de lisis tumoral es una urgencia oncohematológica, potencialmente letal y de gran importancia, debido a que si no se reconocen oportunamente y preventivamente dicho síndrome y se trata de manera precoz, la mortalidad es en aumento. Como definición vamos a tener que es aquel cuadro clínico provocado por la ruptura o lisis de una célula neoplásica que conlleva a la excreción, o mejor dicho, liberación de productos intracelulares, principalmente los ácidos nucleicos, el fosfato y el potasio, hacia la circulación sistémica. Esto es como definición conceptual de lo que es lisis tumoral. Tener que epidemiológicamente hablando, vamos a tener una asociación positiva en adultos, es decir, que va a ser más frecuente en el linfoma no Hodgkin, que como habíamos visto al principio, en el linfoma Burkitt es donde se encuentra o se observa de manera más frecuente. Además, vamos a tener otras enfermedades oncohematológicas, principalmente en la leucemia mieloide aguda y en la linfoblástica aguda. Este tema es sumamente relevante e importante debido a que ha habido un aumento en la incidencia en los últimos años de dicha patología, por lo que considero es importante tenerlo en cuenta y conocer lo más profundo o lo más general de este síndrome. Vamos a ver además que hay una estratificación de síndromes. Aquí podemos observar un cuadro donde nos maneja los tipos de neoplasia y los riesgos dependiendo ya sea bajo, moderado o alto. Aquí se los dejo para que lo lean con calma, pero sí me gustaría recalcar el linfoma de Burkitt, que como lo hemos estado manejando, es el linfoma más frecuente en donde se observa la lisis tumoral. Factores de riesgo, vamos a tener algunas situaciones especiales y los vamos a agrupar de diferente manera. El primer grupo va a ser el factor de riesgo asociado al síndrome de lisis tumoral de cuestión de laboratorio y bioquímicamente hablando. Vamos a encontrar las alteraciones principalmente de electrolitos y del ácido úrico. Esto nos va a generar un factor de riesgo y una predisposición a padecer el síndrome de lisis tumoral. Aquí podemos encontrar también los relacionados con el paciente, que básicamente nos habla de una edad avanzada, nos manejan las bibliografías arriba de los 65 años de edad, además de que presentan hepatosplenomegalia y deshidratación. Relacionados con la enfermedad, en este caso nos habla más propiamente acerca de las neoplasias, de leucemias, linfomas y tumores sólidos con un alta de crecimiento y mayor sensibilidad a la quimioterapia. Estas enfermedades son factores de riesgo. Recordemos que hemos destacado el linfoma no Hodgkin de tipo Burkitt, que es donde se ha descrito originalmente y donde se encuentra fuertemente asociado.
factores de riesgo relacionados con la función renal son aquellos pacientes que tienen ya un daño crónico previo del riñoncito, donde nos alcanza a tener una predisposición para sufrir una injuria renal, además de que poseen nefropatías y algún proceso que nos condicione a estas lesiones, como por ejemplo una uropatía obstructiva. Algunos factores relacionados con el tratamiento. Recordemos que cada fármaco, cada producto químico que usamos terapéuticamente es excretado por el riñón, el cual tiene un umbral. Sin embargo, hay ciertos medicamentos, ciertos fármacos que condicionan a una lesión renal, que son principalmente nefrotóxicos. Entre ellos destaca la citarabina, compuestos de platino y glucocorticoides. Ok, vamos a seguir con este apartado que en lo particular es relevante, y si lo logramos entender, vamos a entender la clínica y el tratamiento. Empecemos observando a una célula neoplásica que por alguna razón, en este caso espontánea o debido a la terapia, sufre una ruptura, una lisis, lo cual produce la liberación de productos intracelulares, entre ellos los ácidos nucleicos, el fósforo, calcio y potasio, que son electrolitos que ocupamos y que el sistema humano lo ocupa para diferentes situaciones metabólicas. También va a haber una liberación de citocinas o citoquinas, que recordemos son células proinflamatorias. Vamos a hablar primeramente de las citoquinas o citocinas. Como ya lo mencionamos, son células proinflamatorias. Recordemos que hay células proinflamatorias y antiinflamatorias. Esto, al ver un desorden y un aumento mayor a las citocinas de origen o de situación de acción proinflamatoria, entra un desequilibrio, provocando una inflamación sostenida en el organismo, que a su vez provoca por diferentes rutas metabólicas una hipotensión. Esto generando una hipotensión, provocando a su vez una hipoperfusión, nos lleva a la insuficiencia renal aguda. Acerca de los electrolitos, vamos a encontrar que al haber un incremento en la cuestión del potasio, va a haber una acumulación dentro de él, lo que va a generar un síndrome de lisis tumoral, junto con algunas alteraciones. Ahora bien, el fósforo y el calcio se unen formando productos fosfocálcicos. Esto conlleva a un aumento del fósforo y a una disminución del calcio, provocando una hipocalcemia y formando cristales de fosfato del calcio a producirse estos complejos fosfatocálcicos. Esto, a su vez, conlleva a una excreción urinaria que conlleva a una oliguria y por ende a una insuficiencia renal aguda. Ahora bien, los ácidos nucleicos, que son parte o su metabolismo es de las purinas, vamos a encontrar que a través de esta vía metabólica va a generar la hipoxantina, que ayudada de la xantina oxidasa nos va a formar la xantina y posteriormente el ácido úrico. Al haber un aumento del ácido úrico, va a entrar la enzima urato oxidasa, que a su vez va a generar la alantoína, que son formadores de cristales, ya sea cristales de xantina o de ácido úrico. Estos cristales nos van a llevar
a una insuficiencia renal aguda. Todas estas situaciones descritas nos van a dar el cuadro clínico y la sintomatología. Hay que recalcar que en el metabolismo de las purinas, en los ácidos nucleicos, es donde principalmente se interviene o se ocupa de manera farmacológica la terapéutica en el síndrome de lisis tumoral. Como ya lo mencioné anteriormente, vamos a ver en el cuadro clínico que va a haber algunas alteraciones electrolíticas y metabólicas. Principalmente están interfiriendo o implicados el ácido úrico, el potasio, los fosfatos y el calcio. Vamos a ir describiendo cada alteración de estos electrolitos o productos intracelulares uno por uno y viendo la sintomatología que se ha descrito o se ha observado en el síndrome de lisis tumoral. Primeramente vamos a ver la hiperuricemia, que se manifiesta con la anorexia, vómitos, diarrea, letargo, hematuria, oligura y anuria. En cuestión de la hiperpotasemia o hipercalemia, vamos a encontrar alteraciones tanto músculo-esqueléticas como músculo-cardíacas. Dentro de las músculo-esqueléticas vamos a encontrar principalmente fatiga, calambres musculares, anorexia, parestesias e irritabilidad. En cuestión del músculo cardíaco, vamos a recordar que el potasio es uno de los electrolitos que juega un papel fundamental en el potencial de acción, por lo que nos va a conllevar sufrir algunas arritmias, principalmente taquicardia y fibrilación ventricular. Estas alteraciones que se tienen o se pueden presentar van a estar predispuestas los niveles de potasio. Se ha visto que un nivel superior a los 5000 equivalentes genera alteraciones electrocardiográficas. Estas alteraciones electrocardiográficas son ondas T picudas, complejos QRS ampliados y la fusión del complejo QRS con la onda. Vamos a ver que estas alteraciones en este cuadro que les estoy mostrando del lado derecho, dependiendo de la severidad y de qué tan alto esté el potasio a nivel sérico, vamos a encontrar las alteraciones. Muy comúnmente lo conocen o nos lo preguntan en los pases de visita o son preguntas comunes si hay alteraciones de calocitosis. Aquí es donde se aprecian. No porque haya un aumento mayor a 5000 equivalentes se presentan 100% estas alteraciones en el electrocardiograma. Sin embargo, mientras más aumentan los niveles, está más dispuesto el corazón a sufrir estas alteraciones. El cuadro clínico acerca del fosfato, vamos a tener un aumento del fosfato. La hiperfosfatemia leve o moderada suele ser regularmente asintomática y no tener alguna importancia clínica en su mayoría de sus casos. Sin embargo, en la severa o en algunas bibliografías encontrada intensa, se confunde mucho o tiene una gran similitud con la sintomatología de la hipocalcemia secundaria. Estas son náuseas, vómito, tetania, letargo y convulsiones o alteraciones de la conducción. Como vimos con las cuestiones del potasio, el calcio también es un electrolito que interviene y interactúa a nivel del potencial de acción, lo que genera algunas alteraciones electrocardiográficas, principalmente el alargamiento del segmento QT. La hipocalcemia depende de los valores de calcio y de la velocidad de descenso de estos niveles. Se manifiesta principalmente con náuseas, anorexia y vómito. Como lo vimos anteriormente con el fosfato, presentan algunos cuadros clínicos con gran similitudes.
Dentro de las cuestiones cardíacas, presenta taquicardia ventricular polimórfica, muerte súbita, insuficiencia cardíaca e hipotensión. En cuestión del área o del sistema neurológico, vamos a encontrar calambres musculares, espasmos carpopedales, laringoespasmo, tetania y convulsiones. Todo esto, como lo vimos en la fisiopatología, nos va a llevar a una insuficiencia renal aguda, que como ya hemos visto, la mayoría de los síntomas o lo que aparece con mayor prevalencia es el prurito generalizado, la fatiga, astenia y adinamia en la mayor parte del día, que en sus casos más comunes imposibilita las acciones cotidianas. El edema principalmente en miembros pélvicos, pero puede presentarse también a nivel palpebral y en miembros torácicos. El mal aliento y comida sabor a metal por las cuestiones de los aumento de los azuados y descompensación a nivel renal, y así como la nicturia, que no es otra cosa que orinar en aumento de frecuencia por las noches. En el diagnóstico vamos a ver que hay algunos criterios para este síndrome que son de Chiron y de Bishop. Vamos a tener dos definiciones, como lo mencionamos en la introducción, una clínica y otra de laboratorio. En cuestión de la clínica vamos a tener tres parámetros principales: función renal, que va a ser evaluada por un aumento o igual a la creatinina de 1.5 veces del límite normal superior ajustado para la edad; a nivel cardíaco, las arritmias o muerte súbita; y a nivel neurológico, las convulsiones. El diagnóstico se basa con la presencia de al menos de una de estas manifestaciones clínicas mencionadas. En cuestión de definición de laboratorio, vamos a encontrar algunas alteraciones en nivel del ácido úrico, que es mayor o igual a 8 miligramos sobre decilitro, el potasio arriba de 6 mililitros sobre decilitro, el fósforo arriba de 4.5 miligramos sobre decilitro en adultos o mayor a 6.5 en niños. El calcio corregido debe ser menor o igual a 7 miligramos sobre decilitro. Todo esto o con aumento superior del 25% de cada uno de estos productos intracelulares de su valor basal. Vamos a encontrar, o mejor dicho, a diagnosticar en cuestión de laboratorio cuando se tengan dos o más criterios de estos parámetros en los 3 días previos y a la semana posterior del inicio de la terapia. Vamos a ver una graduación que presenta ciertos criterios para avanzar, mientras más va a ser directamente proporcional el aumento o el grado de nivel ascendente con el pronóstico peor o la gravedad de la enfermedad. Aquí podemos ver estas cuestiones: grado 0, está ausente el síndrome de laboratorio; grado 1, ya hay alteraciones, y conforme van aumentando los grados va a haber alteraciones clínicas más severas o más graves. En cuestión del tratamiento, vamos a basarlo principalmente en una hiperhidratación para ayudar al riñón a manejar o a diluir las cuestiones de los productos intracelulares, y con ello colaborar a una disminución de estos valores. Vamos a tener que tener una monitorización de diuresis con un volumen urinario mayor a los 4 mililitros kilo por hora. En algunos casos, y dependiendo del riesgo que se tenga, se va a ocupar la rasburicasa, y vamos a tener que tener un control y una monitorización de iones. Cuando el cuadro clínico se enfoca en la hipofosfatemia, si es sintomática, el tratamiento de elección es la hemodiálisis. En la hipocalcemia, si es sintomática, vamos a administrar gluconato de calcio al 10% y estar monitorizando
el electrocardiograma. Recordemos que el calcio en niveles bajos genera alargamiento del segmento QT. En cuestión de la hipercalemia, cuando se tengan síntomas claros de hipercalemia o cuando haya alguna alteración electrocardiográfica o sea mayor a 7 los niveles séricos, tenemos que tomar las famosas medidas antihipercalémicas, que como vemos en la diapositiva es gluconato del calcio al 10%, bicarbonato sódico, insulina, furosemida y salbutamol inhalado. Y como vemos y checamos en la fisiopatología y durante la exposición, el principal daño es la lesión renal aguda. Como tratamiento principal o definitivo, vamos a tener que sustituir su función, ya que el riñón no nos está cumpliendo sus funciones básicas, por lo que tendremos que recurrir a un filtrado de manera manual, en este caso intervencionista, como es la hemodiálisis. Vamos a hacer una evaluación del riesgo, que cuando se considera un bajo riesgo, solamente es necesario una reposición adecuada hídrica, una monitorización de diuresis y el estar revalorando de que el riesgo no aumente en estas cuestiones. Cuando se tiene un riesgo moderado o intermedio, ya cumple criterios para la unidad de cuidados intensivos, hay que seguir monitorizando al paciente, reevaluar el riesgo continuamente, tener un tratamiento de fluidoterapia para reponer las cuestiones hídricas. En este caso podemos ya utilizar el allopurinol, que actúa a nivel del metabolismo de las purinas, y podemos aplicar una dosis de la rasburicasa. Cuando estamos hablando ya de un alto riesgo, aparte de todos los tratamientos mencionados en el riesgo intermedio, vamos a usar la sustitución de la función renal, en este caso ya un reemplazo renal. De acuerdo, ya en esta situación se maneja la hemodiálisis. Una vez que se aplica, hay que revalorar a las 72 horas. Si el ácido úrico se encuentra dentro de los valores normales o ya lo logramos descender, podemos ocupar el allopurinol. Sin embargo, si a las 72 horas el ácido úrico continúa elevado, tenemos que seguir manteniendo la rasburicasa. Complicaciones. Las complicaciones, una de las complicaciones de forma aguda es el shock cardiogénico, al tener todas las alteraciones a nivel de los electrolitos y, como lo mencionamos, actúan directamente el potencial de acción, podemos caer en un shock cardiogénico. Una de las complicaciones un poco más a mediano o a largo plazo es la insuficiencia renal crónica, que como vimos, el cuadro clínico en la última etapa es la insuficiencia renal. En la mayoría de los casos no alcanza a recuperarse esta función renal y se queda ya de manera permanente. La muerte es una de las complicaciones que, dependiendo de la situación, puede ser tanto de forma aguda o de manera mediana a largo plazo. En cuestión de pronóstico, vamos a ver que va a depender mucho de la severidad y el tipo de neoplasia que se presente. Y en cuestión de mortalidad, se ha visto que cuando llega a la etapa final del cuadro clínico, que es un fallo renal, la mortalidad aumenta considerablemente. Sin embargo, se han visto estudios donde el uso de la rasburicasa ha influido o ha tenido una aportación positiva, disminuyendo la mortalidad. Bueno, compañeros, eso sería todo. Aquí les dejo la bibliografía donde pueden checar lo que ya mencionamos, o si tienen alguna duda lo pueden aquí mismo verificar o responder. De todas maneras, me quedo a sus órdenes, ya saben dónde localizarme, y cualquier cosa, con mucho gusto, seguiremos hablando del tema. Espero que haya quedado un poco claro
Es un tema muy importante y la verdad se me hizo muy interesante. Así que es